Buenas noches amigos del Club Cuántico, bienvenidos a un nuevo programa. Estamos junto a Marco Gorgini para conversar de un nuevo tema de ciencia y traerles, por supuesto, un nuevo grupo de rock. ¿Cómo estás, Marco? Hola Ingrid, muy contento de estar en esta nueva versión del Club Cuántico para que conversemos de un interesante tema de ciencia y tecnología. Cuéntanos tú mismo, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, hoy día vamos a conversar sobre geometría y su relación con la física. Me van a perdonar los auditores y también los que nos ven por YouTube, tengo un pequeño torpeo para no olvidarme de los nombres. Y nuestra conversación versa sobre un tema candente en materia de ciencia, porque la geometría es un ámbito que está absolutamente entronizado en lo que es la ciencia. Comencemos entonces, cuéntanos, ¿qué es la geometría? Bueno, para hablar de la geometría hay que contextualizarse un poco, porque como toda actividad humana tiene un desarrollo histórico que le es connatural. La geometría comienza con los babilonios, los sumerios. Ellos tenían una noción muy práctica, muy empírica de la geometría. Sabían medir, sabían lo que era el concepto de distancia, pero no les interesaba mucho indagar al respecto de la verdad, de la veracidad de los supuestos. O sea, no conocían, por ejemplo, los babilonios el teorema de Pitágoras, pero a ningún babilonio se le había ocurrido en esa época demostrar el teorema de Pitágoras. Esto es un avance que se va a lograr con el tiempo. Recordemos que estoy hablando de miles de años atrás. La aparición de las demostraciones, en el sentido en que las conocemos nosotros desde el punto de vista matemático, surgen más o menos en el año 500 a.C. con Pitágoras y con Euclides. Pitágoras es el del famoso teorema de Pitágoras, ¿no es cierto?, que el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. La primera demostración de ese teorema es la demostración pitagórica, y de ahí para adelante el desarrollo de las matemáticas es un desarrollo más extensivo y tiene como fundamento el demostrar lo que uno propone. Luego hay un largo proceso entre medio. La geometría tiene un carácter axiomático, sobre todo la geometría euclidiana, que es la que más nos importa a nosotros. Está formada sobre la base de un conjunto de axiomas, en donde uno de los principales es el que tiene que ver con la siguiente proposición: habiendo una recta en el plano y un punto, por ese punto se puede pasar solamente una recta paralela a la anterior. Esto que parece tan inocuo tiene una tremenda importancia, porque después se van a definir geometrías no utilizando esta acción o sustituyéndolo por otro, y eso va a hacer que surjan diferentes conceptos geométricos en el mundo. Ese es más o menos el principio, el inicio de la geometría, que va a tener una evolución diferente más adelante. ¿Y cuál es la relación de la geometría con los seres humanos, con la humanidad? Bueno, hemos tenido programas en donde hemos conversado acerca de la evolución, también la evolución del ser humano, de los primeros bípedos hasta la aparición de los homínidos, el Homo sapiens. Tiene una estrecha relación la ciencia y esta visión geométrica del mundo con la manera en que el hombre se relaciona biológicamente con él. O sea, la estructura neuronal humana tiene una conexión, una conectividad con el ser externo, que es traducible en lenguaje interno, en materia de los signos que uno conoce y símbolos que uno conoce desde el punto de vista geométrico. Es una construcción humana por un lado, pero además tiene un correlato con la realidad objetiva física externa del hombre, desde el punto de vista biológico. El mundo permite ser entendido geométricamente desde el punto de vista físico, y es una cosa que vamos a ver en la conversación un poquito más adelante. Pero esta herramienta que posee el hombre, igual que las matemáticas en general, es una herramienta muy humana que tiene que ver con la forma en que el hombre tiene que ver con sus sentidos principalmente, y tiene que ver con la forma como se ha relacionado con el mundo externo. Le permite manejar el mundo externo, es una herramienta que es eficiente para los propósitos del hombre, en el sentido de crear herramientas y de predecir eventos futuros. En ese sentido es parte del hombre, pero es parte del hombre porque también el hombre es parte de la realidad que le rodea. ¿La geometría actual es la misma geometría que existía antes? ¿La geometría euclidiana es la misma que la actual? ¿Cuál es el proceso histórico evolutivo que ha vivido?
Bueno, la geometría euclidiana que surge en el año 2500 a.C. aproximadamente se mantiene hasta el siglo XIX. Una de las características de la geometría euclidiana es que es una geometría plana, es decir, considera, si uno vive en un mundo esférico como es la Tierra, y no conoce mucho respecto de los alrededores o no recorre muchas distancias, uno queda convencido del que el mundo en que vive es plano, y por lo tanto la geometría que rige ahí es la geometría plana. La distancia más corta entre dos puntos es una recta, por ejemplo, entendido cuál es el concepto de distancia. Sin embargo, durante el siglo, un poquito después del Renacimiento, aparece Descartes, que introduce nuevos conceptos, siempre dentro de la geometría euclidiana, y aparece la noción de sistema de coordenadas. Una vez que esto aparece, se crea una nueva rama de la geometría, que es la geometría analítica, que va a englobar la geometría euclidiana usual, pero le va a dar un carácter diferente. Se va a ser tremendamente importante porque prácticamente toda la física que se construye a partir de ese momento se va a construir sobre la base de esta geometría analítica. Esa es la importancia. Pero esto sigue evolucionando, con el tiempo aparecen nuevas geometrías. Una de estas es la denominada geometría proyectiva, que va a aparecer más o menos en el siglo XIX, y de los cuales, ¿no es cierto?, uno de sus más importantes representantes es Felix Klein. Ahora, la geometría proyectiva en el fondo es geometría de volúmenes proyectada sobre planos. Ese es más o menos el concepto que hay detrás de este nombre. Pero un elemento importante desde el punto de vista de las matemáticas es que aparecen en este punto conceptos tales como grupos e invarianzas. Ese es un elemento que va a ser fundamental y que se va a mantener hasta nuestra época en los conceptos de geometría. En este sentido, Felix Klein va a decir que la estructura de grupos es la esencia de toda geometría. Y en el fondo esto significa que va a definir la geometría como el conjunto de invariantes respecto a un grupo de transformaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que para un observador cualquiera o un par de observadores cualquiera hay elementos geométricos que tienen que ser exactamente el mismo independiente de donde tú lo mires. La distancia o las magnitudes, ciertas magnitudes de un objeto físico no pueden variar dependiendo de quién las mira. Ese es un punto tremendamente importante. Es decir, si yo tengo un cubo en el espacio y lo estoy mirando del punto A, el que rote el cubo no va a cambiar significativamente las propiedades del cubo. Va a ser lo mismo para A o para B. Y si yo estoy observando el cubo de alguna manera, B va a poder traducir esa observación y entender qué es lo que estoy viendo yo en cualquiera de los dos sistemas de referencia. Eso es lo importante. Ahora, ¿cuáles son esas transformaciones? Las rotaciones, las traslaciones, las dilataciones, etcétera, de los objetos que observamos cotidianamente en la naturaleza. Y esas rotaciones, esas transformaciones van a estar asociadas a lo que nosotros llamamos en matemáticas grupos de transformaciones. Y aquellos elementos que sean invariantes, frente a esos grupos de transformaciones, eso va a ser lo que nos va a importar a nosotros desde el punto de vista físico y geométrico después. Pero esto no termina ahí. La geometría sigue evolucionando y en el siglo XIX van a aparecer nuevas geometrías. Hasta la aparición de la geometría proyectiva hay que decir que el concepto se basa en que dos observadores en sistemas de coordenadas diferentes se pueden comunicar y pueden comunicar información una a la otra con un grupo de transformaciones. Eso es muy importante y eso se va a mantener. Esta geometría proyectiva en algún sentido engloba la geometría euclidiana. O sea, aquí no es que sean dos teorías diferentes, sino que una se traga a la otra o es parte del sistema más complejo. Ahora, uno de los motivos por que esto es importante es porque los objetos físicos son de naturaleza única y tienen que ser independientes de los sistemas de referencia respecto de los cuales se observan. No sería posible, ¿no es cierto?, hacer ninguna física eventualmente si cada observador tuviese una percepción diferente del objeto que mira. Por eso es que es importante esta invariancia frente a los grupos que yo te menciono. Después de esto, hay un conjunto de paradigmas que se rompen entre el siglo XIX y el siglo XX en materia de geometría,
que tienen que ver con nuevos conceptos matemáticos y además con nuevos descubrimientos y rupturas de mitos físicos. Desde el punto de vista matemático aparece la teoría de Riemann, de superficies de Riemann, que se puede resumir de la siguiente manera. La geometría euclidiana, como te dije, es una geometría eminentemente plana. Sin embargo, podríamos suponer un sujeto, un ser, una hormiga, o un ser humano que vive sobre una esfera. Y su rango de movimiento solamente sobre la superficie de la esfera, no tiene capacidad de atravesarla ni de salir al exterior. Entonces la distancia entre dos puntos para una persona que se mueve sobre la esfera ya no es una línea recta, sino que es la curva de mínima longitud que une los dos puntos sobre la esfera. O sea, Riemann hace una geometría para superficies que son suaves en el siguiente sentido. Localmente, si uno se para en un punto determinado, localmente y en su entorno, a uno le da la impresión de que la geometría es la geometría del plano. Si uno se para en la Tierra, en un punto determinado, y era lo que pensaban los griegos, veía que todo era plano y por lo tanto tu mundo inmediato era plano. La geometría riemanniana es precisamente esa, es una geometría que no es plana, que no tiene curvatura cero, los planos tienen curvatura cero, pero que sin embargo localmente se comportan como si fueran un plano. Entonces él define en forma más general el concepto de distancia, que va a ser asimilable después al concepto de métrica, y el concepto de geometría va a cambiar en forma radical a partir de ese momento. En ese sentido, nos comentaste al comienzo del programa qué es la geometría de acuerdo al sentido en que surgió. ¿Cómo podríamos definirla ahora? Bueno, una vez que aparece la geometría de Riemann, que es una ruptura respecto del pasado y una apertura a un futuro insospechado, porque va a hacer un aporte tremendo en otras esferas. La geometría de Riemann va a englobar, como te dije, en algún sentido la geometría euclidiana como una cuestión local, y se va a relacionar con otros fenómenos y con otras ciencias como la física, y específicamente con la teoría de la relatividad durante los dos primeros decenios del siglo XX, tanto con la relatividad especial como con la relatividad general. El concepto de comunicación y de sistema de referencia va a seguir manteniéndose. Uno va a suponer, y lo que suponen todos los físicos, que para hacer buena física las leyes que tú tienes no tienen que depender del observador ni tienen que depender del lugar en que tú te encuentres. Si eso no fuese así y dependiese del observador, sería imposible predecir absolutamente ninguna cosa. En ese sentido, durante el siglo XIX y principios del XX hubo experimentos importantes que permitieron demostrar que este concepto euclidiano que teníamos de la realidad era un concepto limitado y ese debía generalizarse. En un experimento muy famoso de Michelson-Morley, ellos demostraron, en el fondo estaban buscando algo que se llamaba el éter, que era el medio en donde se movía la luz, supuestamente, y demostraron otra cosa. Demostraron que la luz tenía una propiedad muy especial. Su velocidad era constante, independiente del sistema de referencia en que se encontrara el observador. Eso violaba un principio básico de la geometría euclidiana y de los sistemas llamados galileanos, que se basan en transformaciones de espacio y de tiempo separadas. Es decir, si una persona en sistema galileano, si un observador ve la luz en un sistema que se está moviendo, entonces la luz debería cambiar su velocidad, no debería ser constante. Sin embargo, eso no se verificaba en la realidad objetiva, en la realidad física. Y eso fue un paradigma, que finalmente es Einstein el que decide lo que significa y el que postula lo que significa en la práctica. Y lo que significó fue que el grupo de transformaciones que definen la geometría del espacio ahora ya no es el grupo de transformaciones de Galileo, que tenían que ver con la geometría euclidiana, sino que era un grupo diferente de transformaciones que son el grupo de transformaciones de Lorentz. ¿Cuál es la gracia del grupo de transformaciones de Lorentz? Que para un observador cualquiera echa las transformaciones en un sistema de coordenadas,
respecto de otros sistemas de coordenadas, independiente de cuáles son los observadores, la velocidad de la luz se mantiene constante. Y la geometría del espacio ya no es geometría del espacio, sino que ahora es una geometría de espacio y de tiempo. El tiempo es una variable que está implícita en el espacio. Por lo tanto, la geometría no es solamente la geometría espacial riemanniana usual que nosotros conocíamos, de puntitos. Ahora la geometría no queda definida por puntos en el espacio, sino por sucesos. Sucesos que están formados por puntos en el espacio y por tiempo. Y las distancias entre esos sucesos ya no son llamadas distancias, sino que son llamados intervalos. Esa es la diferencia radical. Ahora, eso tiene implicancias notables en el futuro de la física y en el futuro de la geometría. Marco, cuéntanos, ¿existe una geometría para entender el mundo? Cuando Einstein postuló su teoría general de la relatividad y su relatividad especial, la relatividad especial se relaciona con el hecho de que la velocidad de la luz es una constante en el universo. La relatividad general tiene que ver con la gravitación y con la influencia de las masas respecto de lo que pasa en el espacio que la circunda. Al resolver las ecuaciones, en casos particulares, porque resolver las ecuaciones de campo de Einstein es muy complicado y se puede resolver solamente en casos muy específicos, se encuentra esta relación intrínseca entre masa de los objetos y curvatura del espacio que los circunda, que es una cuestión muy importante. Entonces, hay varias métricas para definir cada uno de los métricas como distancia entre sucesos, ahora ya no entre puntos, para definir los eventos que tienen lugar desde el punto de vista físico en el macrocosmos. Por ejemplo, si tú te encuentras con un objeto masivo, la métrica que un planeta, por ejemplo, grande o un asteroide, la métrica que rige la gravitación en esas condiciones o el espacio en esas condiciones es la métrica de Schwarzschild. En el caso del universo completo, como un universo en expansión, es la de Robertson-Walker. En el caso de objetos masivos, de campos producidos por la rotación de objetos masivos, es la métrica de Kerr. Entonces son métricas locales dependiendo de la situación específica que se produce en un momento dado, en una situación dada en el universo. La métrica de Minkowski, la llamada métrica de Minkowski, es la métrica del vacío y es el equivalente a la métrica euclidiana en el caso nuestro, solamente que aquí está involucrado el tiempo. Todas estas métricas son invariantes de Lorentz, en el sentido de que bajo cualquier circunstancia un observador que esté presente en un momento determinado y quiera comunicarle esto a otro, se lo comunica a través de las transformaciones de Lorentz. El otro observador va a entender exactamente qué es lo que está pasando con la geometría del espacio. Entonces estas maneras de describir el universo son maneras absolutamente geométricas. Desde este momento, de aquí para adelante, la geometría es una cuestión absolutamente indivisible del concepto de tiempo y espacio. La geometría de Newton, a diferencia de esta, y que tenía que ver con las transformaciones de Galileo, era una teoría en donde espacio y tiempo estaban separadas. El espacio estaba por un lado y el tiempo circulaba por otro. Esta no es la realidad que nosotros observamos en la práctica hoy día. Precisamente de eso te iba a preguntar, ¿cuál es la relación entre la geometría y la física de Newton y la de Einstein? Ya nos has adelantado algo a través del programa, pero me gustaría que profundizaras un poquito más en las diferencias que tiene. La diferencia es que lo que hace la relatividad es restringir la teoría de Newton a velocidades pequeñas, porque si tú tomas las ecuaciones de Einstein y tomas los resultados, por ejemplo, de la relatividad especial, y los restringes a objetos que se están moviendo a velocidades muy pequeñas comparadas con la de la luz, obtienes la física de Newton. O sea, la física de Newton no es una física equivocada, sino que es una física diferente, es una física restrictiva. Por otro lado, la física de Newton tiene una diferencia fundamental, que es una teoría no local. Es decir, cuando Newton habla de fuerza, es una fuerza que se transmite en forma instantánea de un cuerpo a otro. Las leyes de Newton son leyes no locales. Sin embargo, la teoría de Einstein es una teoría local, en el sentido de que la fuerza no es instantánea. Y eso es una cosa que ya está absolutamente probada. El universo completo está
cubierto por campos de diferente naturaleza. En el micromundo tenemos las interacciones fuertes, las interacciones débiles, están las interacciones electromagnéticas, están las interacciones gravitacionales, y todas están mediadas por partículas. Es decir, las transmisoras de fuerza y las transmisoras de esta interacción son partículas, y esas partículas no pueden superar la velocidad de la luz para hacer efectiva esa interacción. Por lo tanto, esa es una diferencia que es fundamental respecto de la mecánica de Newton. Pero te vuelvo a insistir, la mecánica de Newton es, desde una perspectiva de restricción, una teoría que está encerrada en la teoría general de la relatividad. No son incompatibles una con la otra. Bien, estamos llegando al término del programa de hoy. No sé si quieres agregar algo, Marco, de las ideas que nos has compartido hoy. Sí, el concepto, quisiera recalcar el concepto de geométrico. Yo creo que es tremendamente importante y es un concepto que nos va a acompañar prácticamente durante toda la historia de la ciencia, y en el futuro va a ser exactamente igual. Prácticamente todas las teorías que nosotros tenemos, incluso la cuántica que no hemos mencionado ahora, también son teorías geométricas. Para hablar de mecánica cuántica, en donde los estados ya no son, las situaciones de las partículas no son puntuales, sino que son estados en un espacio matemático especial, uno también tiene que definir distancias y también tiene que definir métricas. Por lo tanto, el universo del hombre es un universo métrico, es un universo geométrico, en un sentido mucho más amplio que el sentido de los griegos. Esto es un lenguaje que te permite acceder a la realidad, manejarla y entenderla. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, amigos, a todos los que nos han acompañado hoy, a los que nos siguen en YouTube, en el canal del Club Cuántico, y también por Twitter, en @el Club Cuántico. Y los esperamos en 15 días más con un nuevo programa. Buenas noches. Buenas noches.